Muy buenas tardes para todos. Soy Pablo Lozada, periodista de Infocampo. Bienvenidos a esta entrevista, Sustentabilidad, cómo se aborda un tema tan complejo. En el marco del octavo Congreso de APRESID, Siempre Vivo, Siempre Verde. Les cuento que esta charla será un adelanto de la exposición que podrán escuchar el próximo lunes 24 de agosto a las 9 horas, Innovación 4D, Sistemas Productivos del Triple más Uno. Una exposición que estará moderada por Karina Álvarez, secretaria de Asuntos Institucionales de la Facultad de la Agronomía UBA, y Alejandro Petec, presidente de APRESID. En el contexto de esta entrevista podrán escuchar los conceptos que brindarán dos expertos que disertarán el lunes. Me refiero puntualmente a Diego Ferraro, docente de la Facultad de Agronomía de la UBA, y Sebastián Senesi, de la Cátedra de Agronegocios, también de la Facultad de Agronomía de la UBA. Ya a ellos les doy la bienvenida. Muy buenas tardes. Diego, Sebastián, ¿cómo están? Hola Pablo, gracias. Hola Pablo, buenas tardes. Hola Diego. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, sustentabilidad, ¿cómo se aborda un tema tan complejo? A ver, yo les voy a proponer, ¿les parece que comencemos por la buena noticia? Tengo entendido que el lunes se realizará la firma de un convenio en el contexto del Congreso de APRESID, y me gustaría que alguno de los dos nos pueda al menos adelantar de qué se trata sin dar mayores detalles para mantener la expectativa hasta ese momento. Sí, Pablo, no va a ser la firma específicamente el día lunes, pero hay una idea y está bastante avanzada de configurar una especie de nodo de trabajo con estos temas de sostenibilidad entre APRESID, entre CREA, entre FAUBA y entre INTA. Y la idea de tener una red de estudios de sistemas nos va a permitir mejorar esta cuestión de la gobernanza de los sistemas, incorporando más de una visión en lo que es el estudio de tanto de indicadores de sostenibilidad como de cuestiones más de impacto directo ambiental, ¿no? Uh-huh. Sigo un poquito más con vos, Diego, ya que tomaste la palabra, rompiste el hielo, lo cual estuvo buenísimo. Contanos qué nuevos beneficios traerá esta interdependencia institucional, cómo lo están viendo y por qué se dio esta iniciativa. Mirá, lo que vemos nosotros hace unos años ya es que hay una cantidad importante de esfuerzos por avanzar con el tema de la sostenibilidad de los indicadores y con la decisión de cómo diseñar sistemas agrícolas, pero lo que estaba faltando era un poco esta cuestión de lo que llamamos gobernanza, de cómo más de una institución que quizá tenga visiones este, distintas sobre el sistema poder integrarse en un trabajo conjunto. Ese es un desafío a nivel institucional que me parece que el sistema científico, tecnológico y de producción ya avanzó bastante en lo que son los indicadores de sostenibilidad en términos ambientales o productivos, pero todavía nos debemos un poco de este trabajo en términos de mejorar esta cuestión de la gobernanza, de más de un actor trabajando conjuntamente para avanzar sobre estas cuestiones. Uh-huh. Bueno, Sebastián, ahora sí te doy oficialmente la bienvenida. Le dimos el primer cito, los primeros minutitos a Diego, y me gustaría saber, desde el punto de vista de lo que asociado más a los agronegocios, esta integración que plantea o que se va a plantear con un objetivo común, porque las cuatro entidades van a trabajar en la misma línea, cómo se alinea y se estructura con el futuro en lo que tiene que ver con la demanda de alimentos. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo están viendo? Bueno, lo que planteó Diego, a mi criterio, y obviamente compartimos muchas de las ideas, es el primer paso que hay que dar justamente para poder generar una idea común y que esa idea común se transforme en un mensaje común y que ese mensaje común se transforma en acciones, ¿sí? Y en este sentido, Diego fue muy claro en términos de la gobernanza. En general solemos interactuar poco, ¿sí? entre los distintos organismos que nos dedicamos a la investigación, al desarrollo, digamos, a la práctica en términos agrícolas, ¿no? Entonces me parece que el gran paso es poder aunar justamente una idea común. Y lo interesante de esto, como mencionó Diego, es que no necesariamente tenemos que estar de acuerdo absolutamente todos, que pensar de la misma manera. Justamente el valor de poder interactuar y de poder generar un mensaje común es a partir de distintas visiones, distintas posiciones frente a una misma problemática. Eso es lo que enriquece el mensaje común. Con lo cual creo que en este sentido, digamos, para satisfacer esa necesidad o ese deseo implícito en la sociedad, en términos ambientales, sociales y económicos,
creemos nosotros que de esta manera estamos dando el primer paso para, insisto, poder crear compartir una idea, compartir un discurso que nos lleve a establecer acciones, ¿sí? En cumplimiento conjuntas, obviamente, en cumplimiento de un objetivo, que seguramente ese objetivo va a estar directamente relacionado a lo que necesita la sociedad, a lo que necesita el agro, necesitan los servicios, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que desde ese lugar estamos dando un paso hacia adelante y la concreción ante estas 4 organizaciones me parece muy relevante para el sector. Diego, esta nueva gobernanza, como la empezaron a definir, ¿es una nueva forma de crear valor alimentario? Sí, definitivamente, porque lo que tenés es un esfuerzo conjunto en términos de avanzar sobre cada uno de los aspectos que hacen la sostenibilidad. Como bien lo llamaba Sebastián, Sebastián habló de servicios, habló de la sociedad. Entonces, a medida que nosotros pensamos en esta idea de sostenibilidad, vamos virando de ese diagrama que muchos conocían, donde se interpone esferas de sociedad, ambiente y economía, a pensar en un diagrama que es un círculo concéntrico en donde todas las dimensiones están adentro. Y entonces, cuando viramos a esa visión del sistema, entendemos que el ambiente no está separado de la economía ni de la sociedad, sino que la sociedad es todo un entero, un conjunto entero, y entonces tenemos que trabajar avanzando en esa cuestión. Obviamente hay cuestiones que tienen que ver con las dificultades de enfocar problemas como estos a un nivel sistémico. Siempre hablamos con Sebastián en las clases en esta idea del compromiso entre ser operativo y ser relevante. El que es operativo está en una zona de confort pequeña donde tiene un control de su sistema y puede medir cosas de manera muy precisa, pero lo que nos exige la sociedad, como decía Sebastián hace un rato, es ir hacia escalas más relevantes, a escalas sistémicas, a lugares donde todo está involucrado. Y ahí es el desafío que tenemos, de trabajar todos juntos en áreas que son disímiles, que incluso hasta el lenguaje es disímil, pero que son imposibles de soslayar si no queremos avanzar en un diagnóstico claro de lo que entendemos como una trayectoria sostenible para los sistemas agrícolas que manejamos. Sebastián, bajo este sistema, como lo define Diego, ¿no? de esferas concéntricas, como hay un cambio, ¿no? Bajo ese sistema ¿la proyección es adquirir nuevas ventajas competitivas o son las mismas que ya tenemos mejoradas? Bueno, acá hay un elemento disruptivo que mencionó Diego y que para nosotros desde la Facultad de Agronomía de la UBA es transversal a muchas áreas, que es la visualización y la valorización de la sociedad como parte de nuestro sistema, digamos, ¿sí? Muchas veces en la economía clásica estaba encubierto en el concepto de externalidad, ¿no? Y hablábamos de externalidades positivas y negativas sin poner un individuo, sin poner foco en quién era el receptor de esa externalidad positiva o negativa. Me parece que el gran paso desde el punto de vista teórico es visualizar a la sociedad, a nosotros mismos, como demandantes de un valor. Es decir, nosotros como productores podemos agregarle valor y darle valor a nuestra producción porque hay alguien que en la industria que necesita procesar porque necesita después generar un alimento. Ahora, lo disruptivo y lo novedoso es que ahora está la sociedad también exigiéndonos, ¿sí?, una serie de prácticas, porque para la sociedad hay un valor intrínseco, ya sea por lo ambiental, por el agua, por la polución o por el mero hecho de sentirse seguros de que la producción no les va a generar ningún impacto a futuro. Bueno, ese valor que hoy está claramente identificado en la sociedad es también parte de nuestro análisis cuando analizamos los sistemas de producción o los sistemas de negocio. Entonces, ya no solo tenemos que darle valor o asistir a las necesidades que pueda tener la industria, la logística, lo tradicional en la conceptualización de la agricultura, sino que también hay una sociedad que somos nosotros, la cual nos está exigiendo valor, nos está exigiendo que le demos confianza, que le demos elementos para ellos poder capitalizarlo y que se sientan seguros y tranquilos de que el proceso productivo y comercial no les va a afectar a ellos como individuos.
Sigo con vos, Sebastián, porque esto es muy interesante y me da la impresión de que mientras que vas contando cuáles son las aristas de este nuevo contexto, se invierte el paradigma. Siempre estamos hablando de ir del campo a la góndola y ahora parece que tenemos que ir de la góndola al campo. ¿Puede ser que esté diciendo algo correcto? Bueno, eso es un cambio paradigmático en la visualización y en la percepción y el paradigma de justamente cómo tenemos, qué es lo que tenemos que hacer y por qué tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, ¿sí? Normalmente o tradicionalmente nosotros siempre fuimos o tuvimos un aprendizaje que iba más desde el punto del punto de vista del push, ¿no? De empujar nosotros lo que creíamos que era conveniente y no mirábamos mucho la demanda de lo que pasaba hacia afuera. Creo que hoy justamente es tremendamente disruptivo el pensamiento de decir, bueno, miremos qué es lo que está pasando, que en definitiva ese es nuestro usuario o a quien nosotros tenemos que de alguna manera cumplir y a partir de eso poder generar los procesos que satisfagan, insisto, no solo las necesidades tradicionales, sino las nuevas necesidades porque aparecen individuos, actores que hasta hace poco no los teníamos en el paraguas, ¿no? Y me parece que en esto es clara la postura desde la facultad, porque en definitiva con Diego, digamos, convivimos en un mismo ambiente, en un mismo espacio, él en una cátedra, yo en otra, y de alguna manera nuestra visión, que es lo que hablábamos hace un rato, esto de tener ideas, discursos comunes, bueno, nosotros de la facultad también damos ese primer paso para generar ese capital social que permita después transmitirlo o compartirlo con otras organizaciones como APRESID, CREA o INTA. Diego, vos podés, o sea, entendemos que lo que dice Sebastián de la facultad aportan el capital social, pero ¿cuáles son otras claves que puede tener este nuevo contexto? ¿Cómo lo ves vos, al menos? Mira, yo quiero remarcar las palabras de Sebastián. Nosotros hemos avanzado en los últimos 25, 30 años mucho en entender procesos que tienen que ver a nivel sistema, con balance de carbono, balance de agua, determinación de rendimientos, eventualmente contaminación. Donde no hemos avanzado de manera tan significativa es en la integración entre los sistemas agrícolas y todo su contexto y los sistemas más cercanos, los sistemas periurbanos o los sistemas cercanos a los sistemas agrícolas, incluso las megaciudades, ¿no? Recomponer esa unión entre los sistemas agrícolas y el conocimiento del sistema agrícola y el mundo urbano que hace esa demanda que contaban recién de la góndola al sistema agrícola, es algo clave. Y para ese sentido me parece que es importante pensar en que no hay un solo actor en el sistema que tiene la verdad, que tiene la determinación exacta de cómo tiene que estar articulado ese sistema. Y nosotros, como dice Sebastián, desde la facultad, desde los sistemas de ciencia y técnica, muchas veces nos cuesta, de disciplinas relativamente duras, entender que hay visiones subjetivas asociadas a cómo queremos articular un sistema, que también se tienen que integrar en este tipo de visiones. Y entonces esos desafíos son los desafíos que vienen. Realmente abordar el sistema con la complejidad ecosistémica que nosotros nos formamos y entendemos como ecólogos o como estudiantes del sistema, como estudiosos del sistema, pero hay otra complejidad, que es la complejidad social asociada a esos sistemas. Y entonces las dos cosas tienen que estar juntas. Obviamente yo vuelvo a la idea anterior, en esa zona de complejidad, de incertidumbre y de multiplicidad de visiones, los pasos son más lentos, son más difíciles de articular, pero son más seguros que cuando se articulan desde una visión fragmentada, separada o incluso dogmática de cómo deberían funcionar los sistemas. Y de hecho, Pablo, déjame complementarte la idea de Diego. De hecho, pareciera que, y la facultad en este sentido es líder en la generación de conocimientos, de datos, de registros, ¿sí? A través de, como dijo Diego, 25 o 30 años, pareciera que no alcanza con el dato, no alcanza con el registro, digamos, realmente para ser empático, para realmente que ese registro tenga validez y que tenga valor para el otro, lo que hay que entender es qué es lo que le pasa al otro, cuáles son los miedos del otro, cuáles son las amenazas que percibe el otro para codificar esa información y que realmente haya comunicación. O sea, que lo que yo estoy diciendo
realmente sea empático, sea aceptado por el otro, porque lo puede entender, porque de alguna manera lo que estamos explicándole no es un dato duro, sino cómo ese dato impacta en su vida de todos los días, ¿no? Esta pregunta Sí, complementando un poco, perdón Pablo, pero complementando y terminando lo que decía Sebastián, nos queda claro que no puede haber ejercicios como los que estamos hablando que no tengan como objetivo, como uno de los objetivos, la transferencia, la comunicación y el diálogo. Ya no podemos avanzar en esta temática solamente desde el lado de ciencia y técnica, solamente desde el lado de producción, sino que cada uno de estos esfuerzos tiene que tener un componente de transferencia o de comunicación con los demás agentes. Y eso es algo que nosotros aprendimos en los últimos años y es ineludible. No podemos escaparnos a eso, por más que a veces no sea la zona de confort, por más que nuestros interlocutores, como decía antes, hablen en otro idioma o digan otras cosas. Tenemos que enfrentarnos a esa situación de diálogo y tiene que ser un diálogo constructivo. Bien, bien. Esta pregunta me parece que está buena considerando que tienen dos visiones distintas, o sea, asociadas al mismo tema, que la puedan responder los dos. ¿Cuáles consideran que son, es bien abarcativa, ¿no? O sea, circunscríbanse a lo que consideren más concreto, pero ¿cuáles consideran que son los aspectos más desafiantes que debe afrontar el productor bajo estos sistemas de triple más uno? ¿Cuáles son esos que debe considerar, que debe tomar primero para adaptarse, básicamente? Mira, yo voy a ser general también, Pablo, como tu pregunta. A mí me parece que el productor lo que tiene es que necesita incorporar la gestión ambiental en su gestión empresarial. Y eso tiene que ver con lo que decía Sebastián, con demandas que son tranqueras para afuera y que están impuestas desde la sociedad donde está inmersa esa producción. La gestión ambiental no puede ser algo ajeno a la gestión empresarial. Para eso hay desarrollos de herramientas y acciones que permiten hacerlo. Pero lo más importante es tener la visión estratégica que toda empresa que maneja recursos naturales, como son las empresas agropecuarias, tienen que incorporar en su gestión la gestión ambiental. Eso me parece que es clave. Sí, yo le agrego a tu respuesta, a la respuesta, perdón, de Diego y a tu pregunta, le agrego la otra pata que es la gestión social, bueno, que evidentemente también tiene que estar presente, sostenida, si quieren, o dentro de un marco de sustento económico también. Y creo que importante esto que menciona Diego, abierto, tienen que ser sistemas de creación abiertos a las nuevas necesidades o a las nuevas implicancias, ¿sí?, que tenga justamente ese sistema de agentes dando vuelta por todos lados. Porque, digo, hoy puede ser la huella del carbono, hoy puede ser el agua, digo, pero tenemos que generar organizaciones de gran capacidad de adaptación que justamente se puedan adaptar rápidamente a los cambios, a las perturbaciones que genera el contexto, ¿sí? O sea, de vuelta, hoy es esta problemática, pero nosotros tenemos que generar el conocimiento para que el productor justamente pueda adaptarse a las necesidades, insisto, no solamente de su comprador directo, sino de otros agentes que también son parte de su modelo de producción. Sebastián, ¿y cómo pensé, o sea, el productor argentino qué tan cerca o tan lejos está de entender este mensaje? ¿Cómo lo ves vos, teniendo en cuenta que hace muchos años que estudiás cadenas de producción, básicamente? A ver, yo creo que hay de todo, como en todo proceso de cambio, hay un grupo de líderes, hay un grupo, digamos, que lo sigue, y siempre hay un grupo que se resiste al cambio, porque cambiar significa asumir, digamos, ¿no?, las restricciones, las limitantes que nosotros tenemos como individuos y hacernos cargo de lo que no hicimos bien o de lo que tenemos que cambiar y salir de esa zona de confort, como planteaba Diego. Entonces, creo que en este sentido, creo que la buena noticia
es que la buena noticia, como vos iniciaste la pregunta, la buena noticia es que hay productores que son conscientes, claramente conscientes de este cambio, y es por ello, de hecho, que hay una idea de conformar un grupo de conocimiento, de investigación, en donde está Presidia CREA, que justamente, más el INTA, pero digo, a Presidia CREA, que justamente son asociaciones de productores, con lo cual digo, me parece que el proceso está lanzado, el camino está iniciado, bueno, ahora habrá que ver cómo nos vamos acomodando, ¿no? Esta pregunta tiene una base relativamente nueva. El año pasado, ustedes quizás seguramente están en tema, habrán escuchado. El año pasado en Europa se empezó a trabajar sobre esos New Green Deal que le dicen. Hubo novedades en las últimas semanas vinculado a este tema. La pandemia aceleró. Sin ir más lejos, este fin de semana el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, habló del Green Deal, o sea, dando a entender del trabajo en Argentina. Probablemente lo hayan visto, se hayan noticiado o alguien les haya hecho llegar el mensaje. Este sistema que van a empezar a trazar en el contexto de APRESID, que es un nuevo marco de gobernanza, va en esa dirección, está orientado en eso, sienta las bases para eso. ¿Cómo lo ven? Diego. Mira, lo cierto es que sí, todo lo que tenga que ver con incorporar a la biología o a la bioeconomía, como se dice ahora, en la articulación de los sistemas productivos, es algo que es clave en las articulaciones que nosotros estamos pensando. En particular, la red que nosotros queremos armar es una red para entre todos entender cuál es el diseño más adecuado para los sistemas agrícolas y percibir, como decía Sebastián, esa heterogeneidad que hay entre los tomadores de decisiones en términos de quién está más dispuesto a tomar riesgos, quién no, quién está dispuesto a cambiar, quién está dispuesto a salir de esa zona de confort. Entonces, todo lo que tenga que ver con repensar la agricultura en términos de entender que lo que estamos manejando no es un sistema industrial inmutable, sino que es un sistema biológico que está impuesto y que debe responder a las leyes de la evolución de la biología, es algo clave en lo que estamos haciendo nosotros. Los sistemas agrícolas argentinos se criaron, si querés, entre los 90 y mediados de la década que estamos, digamos, de la década de 2010, en pensar que el sistema era estable, que respondía a una receta tradicional y que no se iba a mover de ahí. Y hace unos 10 años que nosotros tenemos síntomas de todo tipo, de mostrar que el sistema intenta moverse del sitio donde nosotros lo queríamos tener. Y entonces, como dice Sebastián, las estrategias frente a algo que es variable tienen que ser flexibles. Tenemos que ser capaces de generar sistemas que respondan a esa variabilidad. Entonces, la pregunta que siempre nos hacen es, ¿cuál es el sistema sostenible? ¿Cuál es la práctica sostenible? Bueno, esa práctica sostenible no existe de manera de receta, sino que tiene que ir acompañando a la evolución del sistema. Y entonces los ecólogos trabajamos en términos de la evolución de los sistemas biológicos que tienen la base natural, pero profesionales como Sebastián trabajan en la evolución de la base económica y social que tienen los sistemas. Pero a medida que toda la comunidad, desde el productor y los organismos de ciencia y técnica y los políticos también entiendan que estamos trabajando con un sistema que no es estable y que es dinámico, en la medida que eso se ancle como un nuevo paradigma de la agricultura, ahí vamos a poder avanzar otra vez sobre pie firme en entender cómo adaptar nuestros manejos a ese sistema que está cambiando todo el tiempo. A ver, Diego, sigo con vos porque me parece... Complementarte, Pablo, muy cortito complementarte, porque me parece que es importante y me siento orgulloso por ser parte de la FAUBA. Por suerte la FAUBA como concepto de Green Deal lo hace más de 50, 60 años, te diría casi toda su vida. Tuvimos el concepto, digamos, desde que yo fui alumno hace más de 25 años, tenía el concepto de Green Deal. Y creo que la facultad siguió en ese camino y como dijo Diego, a Diego le toca entender el cambio y el proceso. Por ejemplo, Diego fue uno de los líderes, de los pioneros, de las primeras personas en Argentina que entendió el proceso, por ejemplo, de la resistencia de malezas, ¿no? Y cómo el sistema productivo de alguna manera tenía que readaptarse a que no era una receta, y él lo enseñaba hace más de 10 años a todos los alumnos de la facultad. Y a nosotros nos toca
darle plasticidad y capacidad de adaptación a las organizaciones. Así que por suerte la facultad, desde el punto de vista del concepto del Green Deal, es uno de los organismos, de las entidades, creo, de más relevancia en la Argentina en esto de entender el concepto que hoy se impone desde Europa como el Green Deal, ¿no? Interesante. Ahora te voy a preguntar sobre eso, pero digo, decías que el sistema, siempre te preguntan cuál es el sistema sostenible ideal, quizás, y es difícil de encontrar una respuesta, pero sí también dijiste que lo importante es reconocer los síntomas, ¿no? De que quizás te alejan del ideal. ¿Cuáles son esos que debería revisar o el productor ver para ver si está cerca, está lejos o empezar a considerarlos al menos? Mirá, como todo paciente al que uno quiere hacerle un diagnóstico, tiene síntomas que son objetivos y subjetivos. Vos cuando vas al médico creés que tenés una dolencia y capaz que esa dolencia es un síntoma subjetivo que no se apoya con ninguna patología particular. Los sistemas agrícolas pasan lo mismo. Hay cuestiones objetivas que uno podría separar. Y hace, como dice Sebastián, 50 años que los docentes que nos formaron a nosotros, nuestros mentores, ya los venían explicando. Y entonces, por ejemplo, el balance de carbono en un sistema agrícola es clave, que es la energía, es cuánto combustible tiene para funcionar. Claramente es eso. La reducción de dependencia de insumos externos también es clave. Estos son, si uno sigue con la analogía del médico y el sistema agrícola, o al médico le va a preguntar, ¿cuán dependiente sos de insumos externos? ¿Cuán dependiente sos de energía no renovable? ¿Cuánto balance de carbono tenés en tus sistemas? ¿Cuánto fijás? ¿Cuánta ppm del sol fijás? ¿Y cuánta queda para funcionar al resto de los integrantes del sistema? Ahora hay una cuestión asociada a eso que nos impone más dificultad. Hay una percepción social de que una de las prácticas que hacemos, que es la aplicación de fitosanitarios, puede ser negativa para las sociedades que están colindantes a los sistemas que nosotros manejamos. Y nosotros tenemos la percepción de que eso no es tan así. De todos modos, necesitamos trabajar sobre ese síntoma que no necesariamente es objetivo, pero existe. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar aún más la tecnología, mejorar aún más la agronomía, mejorar aún más las herramientas de toma de decisión, para que ese síntoma que era subjetivo se reduzca, ¿sí? Pero lo que no puedo hacer como médico es negar un síntoma, por más que no aparezca en el análisis de sangre que me trae mi paciente. Y eso es clave. Bien, le hago la última pregunta y me gustaría que cada uno también dé su aporte, ¿no? Entiendo que ya es momento de dejar de decir, ¿no? De hablar de los sistemas sustentables para empezar a hacer, ¿no? Y esto normalmente es difícil, esta es una pregunta que es difícil de responder porque refiere a los tiempos, ¿no? ¿Cuál es el tiempo? ¿El tiempo es ahora? ¿La cuenta regresiva ya empezó? ¿Son los próximos 5 años? ¿Cómo lo están viendo? ¿Cuánto debe demorar este cambio de paradigma? Mirá, vamos a seguir con la analogía del médico. Yo puedo ir al médico y decirle, mirá, yo voy a tomar menos whisky del que tomo, pero voy a tomar un vaso en vez de 3. ¿Cuánto más puedo seguir viviendo entre 3 y un vaso? Y el médico se va a enfrentar a cuestiones otra vez objetivas y cuestiones de incertidumbre que tienen que ver con el futuro y con que una vez que ese señor salga de ahí, no sabe qué otras cosas va a hacer. Entonces, plantearnos objetivos en términos temporales de a dónde apuntamos y que ahí termine, en este sentido, Pablo, no digo que es irrelevante, pero lo que tenemos que pensar es que nos tenemos que enmarcar en una trayectoria sostenible. Tenemos que apuntar hacia que el camino sea un camino deseable. Volví al médico, claramente, si este hombre reduce a 1/3 su consumo de ingesta de alcohol, está caminando por una trayectoria sostenible. Ahora, no sé hacia dónde lo llevas, pero seguro que lo lleva a un mejor lugar que al de 3 vasos de whisky, seguro. Sí, y complementando la analogía de Diego, justamente me parece que como todo proceso, el proceso ya empezó, digo, no hay un punto exacto, el proceso ya empezó, todo, porque estamos hablando, lo interesante de esto es que no estamos hablando exclusivamente de un proceso técnico, acá hay un proceso social, digamos, porque el cambio es entonces somos nosotros los que tenemos que impulsar
apoyados en la tecnología, digo, ¿no? Y eso es que tengamos más tecnología. Pero el proceso de cambio es nuestro, digo, ¿no? No alcanza con que el whisky sea de mejor calidad. Lo que tenés que hacer es dejar de tomar whisky porque es lo que el médico te está planteando. Entonces, digo, me parece que desde ese lugar el proceso ya empezó y lo interesante que plantea Diego es esto de que no hay un punto final, porque en realidad en estos procesos biológicos y procesos sociales cada punto final es un nuevo punto de partida y así sucesivamente a lo largo de... Entonces, lo interesante es entender que los procesos y que llegaremos a un punto final en esta temática, pero seguramente en el mientras tanto nos va a aparecer otro tema que será un nuevo punto de partida, porque de vuelta estamos hablando de procesos biológicos y sociales, lo cual son complejos y justamente estudiamos para tratar de entender cómo son esos procesos biológicos y esos procesos sociales. Bueno, bárbaro, veo que a los dos les quedó muy bien el ejemplo del whisky, así que de esta forma los saludo, les Diego Ferraro, Sebastián Senesi. No, te decía que yo no tomo whisky, pero me pareció muy bueno el ejemplo. Yo tampoco, porque el médico me lo prohibió, así que no tengo ni un vaso aceptado. Bueno, ahora, Diego Ferraro, Sebastián Senesi, les agradezco esta charla, esta entrevista, fue completísima. Espero que tengan un excelente congreso y que la charla para ustedes sea un éxito. Bueno, gracias, Pablo.